Hola, muy buenas, ¿cómo están? Un saludo de parte de quien les habla, Elizabeth Fernanda Ati, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí. Hoy vamos a hablar sobre los moluscos y su reproducción. Los moluscos, básicamente, son animales de cuerpo blando. Algunos de ellos presentan concha calcárea y poseen un pie muscular. Tienen un órgano de alimentación llamado rádula. También poseen un sistema muy complejo, tanto respiratorio como digestivo. Viven en agua dulce, salada y también son terrestres. Es por ello que son tan diferentes tanto en su forma como estructura, comportamiento y sistemas de reproducción. Comprenden 3 clases, dentro de las cuales encontramos a los gasterópodos, los moluscos cefalópodos y los moluscos bivalvos. Los gasterópodos, dentro de sus características, pues tenemos que presentan tentáculos en su cabeza, a veces tienen una concha calcárea, son lentos por el peso que cargan, tienen variedad tanto acuática como terrestre. Entre estos encontramos el caracol y la babosa. Dentro de los cefalópodos tenemos que presentan una cabeza diferenciada, poseen un pico como el de un loro, tienen pies divididos en tentáculos, no tienen concha calcárea, a excepción de uno de ellos, que es el nautilo. Entre estos están el pulpo, la sepia, el nautilo y el calamar. Dentro de los bivalvos tenemos que tienen un pie en forma de hacha, poseen una concha dividida en 2 valvas, son exclusivamente acuáticas. Entre estas tenemos a la almeja, el choro, la concha, entre otros. Los moluscos bivalvos. Los moluscos bivalvos son invertebrados que se caracterizan en sí por poseer el cuerpo aplanado lateralmente y una concha con 2 piezas o valvas, que lo recubre completamente. Las valvas están unidas por un ligamento que, junto a la charnela, funcionan de modo de bisagra o a modo de bisagra y permite la apertura de la concha por medio de esta acción de los músculos aductores, la anterior y posterior. La mayoría de los moluscos bivalvos viven enterrados en fondos blandos, donde excavan a diferentes profundidades y son los que conocemos como excavadores de fondos blandos, o en este caso los excavadores del fango, ¿no? Su mecanismo de enterramiento está basado en contracciones alternantes del pie. Es por esto que presentan un pie muy desarrollado. Algunos ejemplos son las almejas, las navajas y berberechos. La reproducción de los moluscos. La mayoría de los moluscos bivalvos son dioicos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que presentan tanto células femeninas como masculinas, los cuales liberan respectivamente ovocitos y espermatozoides a la columna del agua, lo cual se conoce como un desove o una puesta. Normalmente no podemos diferenciar a simple vista los individuos machos de las hembras, lo que se conoce como ausencia de dimorfismo sexual. Bien. La mayoría de los bivalvos conservan un par de gónadas, que son órganos encargados de la reproducción de los gametos, que suelen ser grandes y estar embutidos entre las vísceras, de modo que aparentemente solo poseen una masa genital. De todas formas, en algunas especies como las vieras, se observan gónadas bien definidas, mientras que en otras, como el mejillón, lo que ocurre es una invasión de células germinales en el manto. El primer estadio larvario es el de la larva trocófora, ¿no?, que se encuentra ahí en la imagen.
la cual todavía no ha desarrollado la concha, ¿no? Se desplaza utilizando una corona de cilios. Se alimenta de las reservas del huevo. A medida que la larva crece, su concha adquiere una forma más redondeada y pasa a denominarse larva biliger. La última fase se denomina larva pedibeliger, y pues esta larva es finalmente la larva que se adhiere o se fija al sustrato, ¿no? Esta larva se caracteriza por el desarrollo del pie y, como ya lo dije antes, por poseer una capacidad para asentarse, ¿no? El asentamiento supone ya el paso de la vida planctónica en la columna del agua a la residencia permanente en el sustrato. Una vez asentadas las larvas pedibeliger, sufren una metamorfosis que consiste en la pérdida del velo y el desarrollo de la estructura interna, característica de un mejillón adulto. Estos son los que se denominan juveniles. La siguiente fase, es la de la larva biliger. En esta fase se secreta la concha. Además cuentan con un sistema digestivo completo y una estructura llamada velo. El velo es una estructura ciliada en forma de lóbulos que le permite nadar y alimentarse filtrando las partículas en suspensión. Los moluscos gasterópodos. Los moluscos gasterópodos comprenden más o menos unos 40.000 especies actuales. Estas son dioicas y monoicas, marinas, dulceacuícolas y terrestres. Tienen una coloración, forma y tamaño muy diverso. El tamaño que oscila entre varios milímetros y 1 metro. La mayoría entre 1 y 8 centímetros. Dentro de estos encontramos a los arqueogasterópodos, que son pues los más primitivos. Su fecundación es externa. Los huevos fecundados sedimentan en el fondo y en un tiempo de 10 a 24 horas sale la larva trocófora planctónica, que luego se formará en una biliger. Esta larva será la que finalmente se va a fijar al sustrato. Luego, pues encontramos los mesogasterópodos. Este grupo es el grupo más numeroso y variado de especies en cuanto a su biología. Su fertilización es por cópula, pero también hay casos de hermafroditismo, partenogénesis, viviparismo, y muchas especies producen cápsulas de espermatozoides que nadan activamente en busca de una hembra, esto pues con el fin de ser fecundados, ¿no? Los neogasterópodos son en cambio los más evolucionados y su comportamiento básicamente es igual al anterior, es decir, igual al de los mesogasterópodos. La reproducción. La reproducción de los gasterópodos, pues decimos que tienen una única gónada y un único gonoconducto, más o menos complejo. Su fecundación puede ser interna y externa, con la larva trocófora o biliger. Dentro de estos encontramos a los moluscos gasterópodos prosobranquios, que bueno, estos son dioicos, marinos, en la mayoría, ¿no? Son dulceacuícolas y terrestres. Poseen una cavidad paleal anterior, un par de tentáculos, una concha bien desarrollada, sin detorsión, una gónada, mientras que los moluscos gasterópodos opitobranquios presentan, algunos son dulceacuícolas, dice, son hermafroditas, tienen una cavidad paleal derecha y posterior, dos partes de tentáculos posteriores llamados rinóforos,
una concha reducida o ausente como excepción bivalva, ¿no? Con detorsión y poseen una gónada. Los moluscos gasterópodos pulmonados también son hermafroditas, terrestres y dulceacuícolas. Poseen una cavidad paleal transformada en un pulmón, 1 o 2 pares de tentáculos, presentan concha desarrollada, reducida o ausente, varios grados de detorsión y una sola gónada. Muchos gasterópodos son hermafroditas. Unos son poterándricos, eso quiere decir que primero funcionan como machos y luego como hembras, como por ejemplo en el caso de las lapas, ¿no? Muchas lapas. El cambio de sexo está relacionado con la cantidad de hembras, ya que si no hay muchas, se cree que por medio de feromonas, algunos machos se transformarán en ellas. Los gasterópodos terrestres pulmonados y los opistobranquios son hermafroditas simultáneos, pero esto no implica que sean capaces de producir espermatozoides y óvulos a la vez. El estadio larvario principal de los gasterópodos es la larva bilíger o bilígera, ya que la trocófora es muy efímera y muchas veces se pasa por él antes de la eclosión. Muchos neogasterópodos y gasterópodos terrestres carecen de larvas libres y del huevo sale ya un pequeño caracolillo formado. Su longevidad es muy variada. Los nudibranquios viven la mayoría 1 año, mientras que las lapas alcanzan 5 a 16 años. Los cefalópodos. Los moluscos cefalópodos básicamente son una clase dentro de los moluscos caracterizados por ser exclusivamente marinos. Presentan una cabeza prominente y una serie de tentáculos derivados de la estructura conocida como pie en los demás moluscos, ¿no? La proximidad entre la cabeza y los tentáculos les otorga el nombre como tal, cefalópoda. En este grupo encontramos algunos animales ampliamente conocidos como son los pulpos, los calamares y las sepias. Reproducción de los cefalópodos. La reproducción de los cefalópodos es únicamente sexual. En la misma especie existen los dos sexos por separado, el sexo masculino y el sexo femenino. Estos animales tienen una fecundación externa, a excepción del grupo de los octópodos, que engloban a los pulpos, ¿no? Estos poseen una fecundación interna, a diferencia de los demás. Son animales ovíparos, ¿no? Lo que quiere decir que la hembra después de su fecundación pondrá huevos de los cuales nacerán las crías. Tiene un desarrollo directo debido a que no pasan por una fase larvaria y de que al nacer poseen una característica muy parecida a las del estadio adulto. Es decir, que ya nacen como con la formita de un cefalópodo ya formado, por así decirlo. Antes de la cópula, el macho ejerce un cortejo que sirve para identificarse ante la hembra de su especie. Este cortejo adopta actitudes exhibicionistas con importantes cambios en los componentes cromáticos, texturales y posturales. Los ejemplos, tenemos a la sepia, que adquiere una coloración en franjas y forma lazos temporales con una hembra determinada, nadando sobre ella, y en los cefalópodos pelágicos la cópula se realiza mientras van nadando, afianzando el macho a la hembra por la cabeza. El cortejo también tiene la función de alejar a otros machos más débiles, aunque muchos esperan tras la copulación
que el macho dominante abandone a su pareja para luego copular con ella, habiendo eliminado antes el semen del macho anterior. También, dependiendo de la maduración de los ovocitos, al tipo de puesta y si hay o no un crecimiento entre las diferentes tandadas de huevos, se diferencian las siguientes estrategias reproductoras. Cuando tenemos una sola puesta en su vida, una sola puesta en su vida, la puesta es terminal y simultánea, donde la maduración de los ovocitos es sincrónica, la puesta monocíclica y los huevos son fresados en una sola tandada. Cuando tienen varias puestas en su vida, pueden ser de puesta policíclica, que es en donde hay varios ciclos de maduración de los ovocitos a lo largo de la vida del animal. Un ejemplo son los nautilos. 2. La puesta múltiple. Esta sería la maduración de los ovocitos por tandas. Es una puesta monocíclica y con crecimiento somático entre tandas de huevos. La tercera es una puesta terminal intermitente, que esto pues es una maduración de los ovocitos por tandas, puesta monocíclica y sin crecimiento somático entre tandas de huevos. La puesta continua, que es propia de especies con maduración asincrónica de los ovocitos, fresa monocíclica y crecimiento somático entre cada tanda de huevos, típico de los pulpos de profundidad. Procedemos con la estimulación. Dentro de la estimulación de los moluscos, pues decimos que los moluscos antes del apareamiento presentan estímulos para iniciar la cópula. Como ejemplo, tomaremos a los cefalópodos. En los pulpos, los estímulos que parecen iniciar la cópula son de naturaleza visual, sirviendo para ello una puesta sea natural o artificial. Cuando se introduce una puesta en el tanque o algún objeto que se asemeje a una puesta, como el de un guante blanco hinchado, por ejemplo, todos los animales de un grupo se orientan inmediatamente a ella. Los machos se excitan y nadan hacia la masa de huevos, lanzándole chorros de agua y nadando con los brazos unidos en formas de cono. Al llegar a ella, introducen sus brazos entre las digitaciones que recorren con la punta de los mismos para luego proceder a retirarse. Este sería un caso de una estimulación artificial, porque pues estamos hablando de una puesta utilizando un guante blanco hinchado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, básicamente esto no sería natural, sino más bien una estimulación artificial. Bueno, esto ha sido todo en cuanto a la presentación de moluscos y su reproducción y procesos de estimulación.